Buenas noches con todos los asistentes al curso. Hoy iniciamos el curso con el señor Matías Lukuix, actual entrenador de la selección campeona del mundo de la Argentina. Sin mayor preámbulo, cedemos la posta a Matías Lukuix. Matías. Bueno, primero, gracias por contar conmigo en este futsal y en esta formación. Agradecer a toda la gente de Perú, agradecer a Roger. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la formación, lo que son las categorías bases. Hoy en día soy entrenador de la selección argentina de futsal en absoluta, pero me formé y me empecé a dar mis primeros pasos como seleccionador sub-17 y sub-20. Tuve la posibilidad de realizar cursos de nivel 1 y nivel 2 en España, en donde era jugador de futsal, y siempre me llamó mucho la atención lo que es las categorías juveniles. Siempre, desde que soy y que estoy a cargo de la selección absoluta, sigo con un proceso y seguimos con un proceso de darle mucha importancia. Hoy en día tenemos categoría sub-17, sub-20 y hasta sub-15, en donde trabajamos en una manera y en una estructura con objetivos diferentes, pero con objetivos a largo plazo comunes. Así que bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las estructuras de sesiones y modelos de entrenamiento. Como primer punto, como primer firmina, lo primero que trato de darme cuenta como entrenador y lo que trato de buscar es entender el contexto. Creo que en Sudamérica es diferente a lo que me podía llegar a pasar en Europa o lo que pude vivir en Europa. Y creo que no solamente tenemos que ser entrenadores, sino que tenemos que ser educadores también. Con los niños hoy en día, un poco lo que pasa desde mi perspectiva en la Argentina es que se perdió esos valores, ¿no? Y a través del deporte y a través de ser nosotros los que comunicamos y ser entrenadores, tenemos que darle importancia, ¿no? A todo lo que son esos valores, a esa atracción de ser deportista, a ese afán de superación, a esa humildad, a ese compromiso de trabajo que hoy en día lo vemos pocos, ¿no? Cuando llegan ya a ser jugadores de mayor, pero eso es algo que se tiene que empezar a trabajar desde niños. Motivar a los jugadores, motivar a esos niños a que no solamente sean deportistas, sino que sean personas, porque al fin es lo que van a ser toda su vida, personas. Entonces, deportistas serán pocos los que lleguen a la elite del futsal, pero los que se vayan quedando en el camino tienen que tener o tenemos que tratar de generar y de formar una sociedad mejor, y eso se forma con personas. Utilizar a nuestro deporte, como lo decía, como una formación deportiva y educativa. Cuando realizaba cursos, cuando tenía la posibilidad de prepararme como entrenador, creo que a nivel de Europa y a nivel de España, la escuela española es una de las mejores a nivel de formación, de metodología, y siempre me quedaba con frases que tuve en los cursos, y una de esas era la que decía Adrián Martiño, que ninguna toma de decisión en base puede estar encaminada a ganar partidos. Creo que a todos nuestro afán de entrenador, a nuestro vicio y muchas veces de entrenador, buscamos el ganar por encima del resultado de formación, y creo que eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. A los niños hay que formarlos, hay que prepararlos cuando ya empiecen a entrar en una fase de perfeccionamiento o de elite. Ahí sí va a estar destinado a tener que ganar y al resultado. 3 pautas que me gustan, 3 pautas que las incluimos no solamente en nuestra formación, sino también en las escuelas en las que participo, que es la de educar, la de disfrutar y la de competir. Estos principios conductores se pueden ir uniendo a través del tiempo y pueden ir uniéndose en lo que es ese desarrollo y ese camino que tiene el jugador. No puede haber diversión sin educación, normas y respeto. Creo que le tenemos que
hacer entender a los jugadores y a los jóvenes y a los niños principalmente que todo tiene que ir de la mano con la diversión, ¿no? Pero tiene que haber reglas y esas reglas tienen que ser parte de, del bien común, ¿no? Del equipo que realmente somos. No se puede competir si no hay formación, ¿eh? Para competir, el jugador y el niño y el equipo tiene que estar preparado, tiene que ser consciente de lo que realmente son, de lo que realmente buscamos como un objetivo y tiene que haber una formación para poder competir el día de mañana. Perder habitualmente no es divertido, eso es algo que no divierta a nadie, no divierta a los entrenadores y no divierta a los niños, ¿no? Pero tenemos que entender y saber cuándo buscar el resultado. En las primeras edades, a mi punto de vista, hay que disfrutar. El niño tiene que disfrutar, se tiene que entretener, tiene que empezar a hacerse afán de lo que es el deporte, el futsal. Y después, con el correr de las edades, con el correr en donde la formación ya sea más directa, ahí sí podemos empezar a buscar un poco lo que es el resultado. Y ganar a cualquier precio no educa. Me contradigo un poco de lo que es el principio conductor anterior, pero ganar no es a cualquier forma y principalmente en los niños. Primero tenemos que educar, primero tenemos que hacerlos conocer lo que es el deporte, educarlos a través del deporte y hacerlos crecer a través del deporte, de lo que es el futsal. Hablamos un poco de los periodos de entrenamiento, hablamos un poco de las fases, de las etapas. La primera fase, desde mi punto de vista, es la de acercamiento al deporte. El niño no conoce, no sabe a lo que se va a afrontar. Muchas veces el futsal, o por lo menos de lo que pasa desde la Argentina, es ese primer paso al fútbol. Y creo que suele pasar en muchos lugares de Sudamérica y por ahí en Perú hasta también. Entonces, creo que la primera visión de nuestro futsal hay que empezar a crear ese afán de que sean y de que les atraiga el deporte y que quieran ser deportistas de futsal. Hoy en día en la Argentina y después del campeonato mundial empezamos a tener unos nuevos y niños que quieren ser jugadores de futsal. A través de ese tan logrado campeonato del mundo se empezó a crear esa escuela y es algo que a nosotros nos pone orgullosos y que nos gusta que haya niños que quieran ser jugadores de futsal y no primero el futsal y después fútbol 11, sino que quieren ser jugadores realmente de futsal y quieren jugar en River, quieren jugar en Boca, porque saben y ven a nuestro deporte como una forma de vivir. Entonces es algo que nos sirve, pero es algo que hay que seguir formándolo. Los objetivos principales en esas primeras edades, que pueden llegar a ser desde los 6 hasta los 10 años, vienen de consolidar sus habilidades básicas. ¿En qué entramos en eso? En sus habilidades motrices, en que empiecen a conocer el deporte, en que se empiecen a conocer ellos, principalmente con su cuerpo, entendido que dominen las habilidades básicas para poder realizar un deporte más allá del futsal. Que aprendan tácticas básicas y comunes del deporte me parece algo malo y me parece algo que no me gusta ver cuando veo niños de 6, 7, 8, 9 años ya como equipos de futsal grandes, que rotan, que juegan, que defienden con diferentes tipos de defensa, que hacen 10, 12 estrategias de córner o de laterales. Me parece que los niños de esas edades tienen que jugar y tienen que aprender otras y diferentes situaciones individuales que después los van a llevar a ser mejores jugadores, los van a llevar a estar más preparados y a que en edades mayores donde tengan que empezar a trabajar las tácticas individuales y colectivas, tengan adaptadas en su funcionamiento las habilidades prácticas y básicas de nuestro deporte. Inculcar valores y empezar a generar ese sentimiento y ese lugar de pertenencia hacia nuestro deporte, que lo sientan como algo propio. Los valores van más allá de ser valores individuales, sino van
también a valores de equipo, ¿no? Que respeten no solamente al compañero, sino también a los entrenadores, que tengan valores, que sepan respetar a los árbitros, a los rivales. Eso pasa mucho en los niños que por ahí pierden esa perspectiva, pero hay que inculcar y hay que darle de nuestro lado ese valor. El segundo periodo o en segunda fase de entrenamiento podemos ir en un periodo de crecimiento, en un periodo de desarrollo, ¿no? Periodo importante, periodo en donde el jugador empieza ya a tomar sentido, empieza a saber lo que es nuestro deporte, empieza a saber las reglas, empieza a disfrutarlo, lo sigue viendo como una diversión, pero ya lo podemos empezar a preparar para lo que van a ser la tercera fase, que es en donde ya sí se empieza a formar como un jugador de futsal. El gusto por el juego, por la competencia, y ahí empezamos a hablar también del éxito, ¿no? Que empieza a venir no solamente el éxito, lo podemos ver desde el lado del resultado deportivo, sino desde el lado individual. Y ahí sí empecemos a formar esa motivación por querer ser jugadores de futsal, por querer ser practicantes de este deporte. Objetivos fundamentales, empezar a consolidar fundamentos técnicos y tácticos y seguir educando a través del deporte. El tercer periodo, esa fase de desarrollo del jugador, en donde ya empezamos a consolidar, y ahí sí es donde empezamos a detectar esos jugadores que le veamos futuro, que veamos que tienen ganas, que tienen dedicación, que tienen cualidades y que lo afrontan como algo a futuro, que lo ven al deporte como a futuro. Ahí sí, en esas edades es donde ya los podemos empezar a detectar. Los objetivos, ya empezamos a tener claro que el rendimiento se tienen que empezar a dar no solamente en los entrenamientos, sino también en los partidos, en las competiciones. A corto plazo podemos empezar a competir y a ganar, se puede empezar a buscar el éxito en la cancha y el ganar, y se lo podemos exigir de ese lado. Y a mediano plazo, continuar perfeccionando técnica, táctica, y terminar de afianzar conceptos y cualidades. Podemos empezar, y nos vamos a explayar más en las siguientes, pero es una edad en donde ya tenemos que darle mucha importancia a lo que son los ámbitos perceptivos, decisionales, de juego, de desarrollo, porque es una edad, y nos suele pasar a nosotros en la Argentina, que en esta edad el jugador ya es un jugador que empieza a jugar en la elite, empieza a jugar en la primera división, y no tiene esa etapa de salto. Entonces, esta etapa es muy importante. En Europa se habla de la cuarta etapa o de la cuarta fase como la de tecnificación. La saqué o la saco, no la incluyo porque trato de contextualizar lo que es la Argentina o lo que es Sudamérica, que en donde ya tenemos niños de 15, 16 o 17 años jugando en la primera división. Entonces le damos mucha importancia a esta tercera etapa, que es la fase de desarrollo. Objetivos motrices, sociabilizadores, conceptuales y cognitivos. Objetivos motrices, aprendizaje de habilidades y destrezas básicas, capacidades coordinativas. Esto lo vemos, o seguramente Esteban como profe lo debe haber desarrollado más desde su lado. Así que son habilidades y son objetivos que también le damos mucha importancia. De sociabilización, volvemos a lo mismo, no solamente somos entrenadores, sino también somos educadores y somos ejemplo. Los chicos copian y ven en su entrenador como un ejemplo. Entonces, tenemos que saber y tenemos que inculcarle valores, ¿entendido? Educativos con el compañero, respeto al entrenador, normas, disciplinas, aprender a ganar y a perder, algo que suele ser muy y de mucha dificultad en los niños, porque no saben, porque no lo entienden, pero tenemos que entender que el éxito no es
muchas veces a corto plazo no es ganar un partido y salir campeón, sino que el éxito viene de otro lado y viene de perder y de saber cómo perder y de saber y entender de que para el día de mañana esas derrotas me sirvan como un esfuerzo adicional cada vez que compita o que cada vez que salga a la cancha a jugarme un partido o un título o una definición. Objetivos conceptuales, hablamos del juego, hablamos de su estructura, de las distintas y diferentes fases del juego, individuales y colectivas, de las normas y de las reglas. Objetivos cognitivos, y en estos a donde le doy mucha, pero mucha importancia, porque creo que hoy nuestro deporte no solamente va de jugar, sino va de jugar y de pensar, y a los niños desde jóvenes y desde las primeras edades hay que obligarlos a jugar y pensar, aunque muchas veces le cueste, tenemos que ir de a poco y tenemos que buscar a que el jugador entre y tenga ese desarrollo en su cabeza de tomar decisiones constantemente, porque es de lo que va nuestro deporte, ¿no? Capacidad de percepción y decisional. Cuando hablamos de objetivos de enseñanza, no son los objetivos comunes, sino que yo los planteo desde diferentes objetivos individuales y de entrenamientos. Cuando hablamos de metodología, hay diferentes métodos de metodología, pero para mí hay que entender y hay que saber que en las primeras fases del desarrollo y de la enseñanza hay que apuntar a objetivos claros. Cuando vayamos a una sesión y cuando tengamos niños, si nosotros mezclamos diferentes objetivos y pensamos que va a estar preparado para trabajar defensa, para trabajar ataque, para trabajar técnica y táctica, tenemos que saber y tenemos que entender que son niños, que el niño presta atención y su foco atencional es corto y dura poco. Entonces, muchas veces me gusta, o lo hablamos con entrenadores que pertenecen más a la base, de que hay que trabajar a objetivos concretos, de que, bueno, hoy queremos trabajar la técnica, hay que darle importancia a la técnica y hay que darle importancia a por ahí entrenar 20 minutos de técnica individual o de técnica colectiva y no tratar de entrenar en 20 minutos 3 tareas diferentes, porque lo vamos a perder, porque el niño se va a perder en lo que es ese objetivo común. Encadenar diferentes nos va a llevar a que esa asimilación no sea asimilada. Entonces vamos a perder mucho tiempo. Es mejor que en el tiempo que tengamos vayamos a más. De a poco, vayamos de a poquito dando pasos, pero que esos pasos sean asimilados por los niños, ¿entendido? Y que sean claros, ¿ok? Entonces, a más edad, cuando vayan creciendo, cuando vayan pasando de diferentes fases y diferentes en etapas, ahí sí, ya podemos ir incrementando diferentes mensajes, diferentes objetivos, podemos mezclar diferentes objetivos porque el jugador ya va a estar preparado, ¿entendido? Dividimos el entrenamiento siempre en 3 etapas. La división del entrenamiento viene de 3 etapas. Calentamiento, parte principal y la parte de estiramientos. Las pautas principalmente que dominamos nosotros para el calentamiento. Cuando hablo de nosotros, hablo principalmente de lo que sé. No me gusta hablar de lo que no sé y sí me gusta hablar de lo que nosotros entrenamos y de las maneras que nosotros armamos y diseñamos nuestras sesiones. ¿Ok? Entonces, estas son las premisas que dominamos, no solamente en las primeras fases, sino en su totalidad, ¿entendido? Hasta en mayor y hasta en elite hablamos y tenemos claros estas pautas. Cuando hablamos de calentamiento, a mí me gusta que el calentamiento, y principalmente en los niños, no sea ese calentamiento en donde corremos, en donde tratamos de ser un calentamiento objetivo y direccionado a lo que va a ser la sesión, sino que me gusta de que
sea y que tenga esas buenas vibraciones, ¿no? Desde comienzo, que el jugador venga, que entre relajado, que entre y empiece a pensar. Y hoy en día se habla de esa socioafectividad, ¿no? Que se da, en donde muchos entrenadores y preparadores físicos buscan esa relación entre compañeros, que pasen un momento y esos minutos que sean de juegos y que empiecen a crear ese compromiso y esa solidaridad, más allá de que busquemos que el jugador entre en calentamiento y que esté preparado para lo que son las siguientes, fases, ¿no? O la siguiente división del entrenamiento. Me gusta que se diviertan, me gusta que entren en contacto con la pelota, que entren en contacto con el compañero. Si podemos, si trabajamos con juegos, me gusta, principalmente en los niños. Hay muchos juegos que hoy en día se adaptan, como a la mancha, como diferentes juegos que teníamos cuando éramos niños, que jugábamos en la plaza, hoy en día lo podemos adaptar con una pelota. El tatetí también se hace acá y se da la pelota y entramos a la sesión riéndonos y bueno, dejando un poquito de lado, sabiendo lo que va a ser la táctica, la técnica. Entonces me gusta de ese lado lo socioafectivo y además porque genera con el compañero un compromiso, una solidaridad y nos reímos y pasamos tiempo que también desde lo que... Tener en cuenta que en los niños la división principal comienza con la pelota. Para ello tienes que ser, el elemento principal tiene que ser la pelota. No podemos pecar de generar un calentamiento y que no esté la pelota. No, desde el primer momento que entramos en la sesión, la pelota tiene que ser el elemento principal. Hasta cuando terminemos, el último y el primer ejercicio, desde mi punto de vista, tiene que ser con la pelota. Lo primero lo podemos llevar y generar desde el calentamiento, y el último desde una tarea de finalización, en donde se vayan contentos porque metieron goles. Tenemos que, y vuelvo a lo mismo de antes, tenemos que hacerlo afán de nuestro deporte a los niños. Y desde el calentamiento, desde el objetivo principal y hasta el objetivo final, tiene que ir y tiene que estar ligado con la pelota. ¿Qué sirve para el trabajo físico? Contamos con poco tiempo, principalmente en las primeras edades, en donde por ahí tenemos, y nuestra sesión son 2 días a la semana, y desde 1 hora o a 2 horas semanales no tenemos tiempo a hacer una actividad física. Entonces, que ese calentamiento sirva como algo físico también. No extendernos de más de 25 minutos. La extensión del calentamiento de más de 25 minutos no es ni en la elite ya. Así que tiene que ser corto, tiene que ser intenso, divertido. Busquen esas pautas para que ya desde el primer momento sea algo en donde ya empiecen a entrar en sensaciones de lo que va a ser la sesión. Y terminar siempre con finalizaciones. A nosotros, siempre lo hablamos un poco con Esteban, y desde las primeras edades nos gusta que los jugadores pateen. Que los jugadores pateen y que pateen mucho. Y que pateen de diferentes lugares y de diferentes espacios, porque no solamente crean un automatismo, sino que es algo que les divierte. A los chicos, ¿qué les divierte cuando son niños? Meter goles, finalizar, patear, gambetear, tener siempre y el mayor tiempo de contacto con la pelota. Para el entrenamiento, cuando hablo de entrenamiento, hablo de la sesión como objetivo principal, ¿entendido? Que buscaremos en los ejercicios construir con diferentes capacidades y automatismos que los lleven a seguir creciendo y evolucionando. Volvemos un poco a los objetivos de entrenamiento y de enseñanza. Tienen que diferenciar las 3 etapas. En las primeras etapas, los objetivos tienen que ser concretos, tienen que ser objetivos individuales y no importa que no los veamos reflejados a corto plazo, sino que hay que buscarlos a largo plazo. Para eso, la planificación. Para eso, como entrenadores, tenemos que tener en claro de que tenemos que tener una hoja de ruta y que tenemos que tener objetivos a mediano y a largo plazo, principalmente con los niños. Cuando estemos entrando ya en lo que es la tercera etapa
de fases de entrenamiento y de edades, ahí sí podemos apuntar a lo que es corto y mediano, en busca de resultado y de rendimiento. Pero con los niños busquemos que en esa primera etapa los objetivos sean concretos, ¿ok? Calidad antes que cantidad, esto me gusta reflejarlo y me gusta que lo tengan en cuenta. No vale la cantidad si no va a haber calidad. Tienen que ser concretos, los objetivos tienen que ser claros y tienen que saberlo. Y muchas veces cuando los niños saben cuáles son los objetivos, ellos también van a empeñarse a tratar de lograrlo. Entonces, busquen calidad, no busquen ejercicio, no copen y peguen, no busquen lo que hay en Internet, porque en Internet y en YouTube siempre se ve lindos entrenamientos, pero hay que tener claro lo que uno busca como entrenador. Entonces, antes que la cantidad, busquen la calidad, busquen el resultado a largo plazo. ¿Okay? Objetivos concretos, siempre de más a menos, entiendan los tiempos, entiendan que la cabeza de los niños no es la cabeza del jugador de alto rendimiento, que hay veces que van a entrenar bien, que hay veces que van a entrenar mal. También sepan entender que los niños estudian, que hay momentos y etapas del año en donde están con la cabeza en otras cosas y hay que saber y hay que entender esas etapas también. Entonces, busquen que esos objetivos siempre vayan de más a menos y no importa y no se frustren y no crean que son malos entrenadores, sino que es entender que son niños y es entender esa fase de crecimiento. Si hay algo que no tenemos que perder desde el primer momento, es que aunque sean objetivos concretos, hay que buscar intensidad. Trabajamos el control, trabajamos el pase, trabajamos la construcción, ¿entendido? Hay que hacerlos intensos y hay que tratar de empezar a metérselos en la cabeza desde el primer momento y desde niños. Porque estamos entrenando, porque vinimos a una hora a entrenar y porque tenemos que ir con algo de este entrenamiento, nos tenemos que llevar algo. ¿Entendido? Entonces, hay que hacerlos entender de que la intensidad hay que realizarla. Por eso hay que saber manejar los tiempos. Si queremos que realicen un ejercicio con intensidad y que sea un ejercicio en donde les vamos a exigir que den un poquito más, tienen que ser cortos. No podemos pensar de que queremos generar un ejercicio de defensa con intensidad si lo vamos a llevar a 15 minutos, porque seguramente la capacidad física, la capacidad aeróbica de los niños no es la misma que un jugador de élite. Entonces, si queremos trabajar con intensidad, que para mí es algo que lo tenemos que trabajar desde niños, no podemos y tenemos que saber cómo, cuándo y ese tiempo de ejercicio lo tenemos que regular. La variabilidad, ¿no? Es algo importante, el espacio, el tiempo y las reglas, y eso depende de nosotros. ¿Entendido? Eso depende de la capacidad que tengamos como entrenadores de formar ejercicios, de buscarle la vuelta a dominar ese espacio, ese tiempo, dominarle y cambiarle las reglas. Todo lo que sea trabajar lo mismo y trabajar muy rutinario aburre. Entonces, busquen y denle la vuelta a la cabeza pensando y teniendo baterías de ejercicio y por ahí desde un mismo ejercicio van a encontrar diferentes objetivos, ¿entendido? Entonces, desde ahí cambiarle los espacios de 40 a 28, de 28 a 20, de 28 o de 20 a 15, y desde ese mismo se van a dar cuenta de que los objetivos cambian, ¿entendido? Lo mismo los tiempos y lo mismo las reglas. Podemos cambiar las reglas, podemos llevar y generar diferentes pautas y seguramente van a ver que va a cambiar el entrenamiento de por sí y principalmente va a cambiar el ejercicio. Para eso hay que sentarnos, para eso hay que planificar, para eso hay que saber y entender que somos entrenadores y que nosotros sí sabemos lo que queremos de nuestro equipo. Para eso hay que preparar los entrenamientos. De los estiramientos hay que crear hábitos. A nadie le gusta estirar, principalmente a los niños, pero hay que empezar
a hacerles entender que la carrera de deportista es dura, que por ahí cuando son niños no se dan cuenta de eso, pero que cuando son grandes van a valorar todo lo que hayan hecho en las primeras edades. Entonces, crear ese hábito de estiramiento, hacerle entender de que no es una pérdida de tiempo, sino que va a ser un beneficio. Que el cuerpo es nuestra herramienta de trabajo. Yo como jugador me di cuenta y lo entendí cuando tenía 22, 23 años. Lo entendí al revés, lo tendría que haber entendido cuando tenía 17 años y seguramente hubiese tenido la mitad de lesiones que tuve cuando era un jugador de élite. Así que hay que hacerles entender, hay que también fomentarle a esa forma de alimentación, entendido de nutrición y que entiendan que nuestro deporte es nuestra herramienta y que si lo tratamos mal y que si no lo cuidamos, no va a funcionar el día de mañana de la forma que nosotros queramos. El hábito de estirar todas las zonas musculares al término de la sesión lo podemos inculcar ya en la tercera etapa de desarrollo del jugador, en la tercera fase, en donde ahí sí tiene que ser algo en donde hay que darle importancia y donde el jugador ya tiene que entender y tiene que saber de que el estiramiento es algo como un beneficio propio. Metodologías de entrenamiento. Cuando hablamos de metodologías de entrenamiento es diferente a las pautas que nosotros creamos, ¿no? Las pautas son lo que nosotros tenemos claro para formar y para diseñar, y las metodologías de entrenamiento son las metodologías de entrenamiento que hoy en día son parte del futsal, ¿no? Hablamos de entrenamiento integrado, que son los entrenamientos integrados, son lo que más se reproduce en las situaciones reales de juego. Las situaciones reales de juego son situaciones que podemos ir desglosando de lo que puede llegar a pasar en un juego, en una situación real, y las trabajamos dentro de una misma tarea, pero que van cambiando, ¿entendido? Y que son cambiantes. Cuando tuve la posibilidad de hacer el curso en España, hablaban de entrenamiento integrado y había algo que me marcó y que me ayuda cuando diseño mis tareas para la selección. Y ellos decían que el entrenamiento integrado se basa de 3 pautas, que son el antes, el durante y el después. Ellos hablaban de antes cuando, o en una situación de juego, se lo pongo como ejemplo. Después, ¿qué es lo que pasaría después de ese objetivo principal? Voy al video. Este es un ejercicio de entrenamiento integrado que nosotros realizamos. La tarea va de un 3 contra 3 con 2 comodines ofensivos en un espacio de 28 por 20, con 2 comodines ofensivos que son y que realizan de pivot, ¿no? El antes sería una salida de presión, movimiento de 3. El durante, que sería el objetivo principal que yo busco, que estaríamos trabajando la zona de apertura, la zona de elaboración y la zona de finalización, ¿no? Con las conexiones a los pivots, pero en lo que más me centro es la zona de apertura y de elaboración, en donde busco en nuestro modelo propio de juego, sacar la pelota bien jugada desde atrás, salir de una zona en donde contamos con una defensa-presión, y el después se van a dar cuenta que después de haber finalizado hay una transición. Entonces, el antes sería una salida de presión. El durante, que es el objetivo principal en el que yo me baso y en lo que yo busco, es la apertura y la elaboración, ¿entendido? De juego de 3, contando con 2 pivotes. Y el después sería una transición, una mala finalización, una pérdida de pelota,
un saque rápido del arquero contrario, en donde se ejecutaría una transición. Voy al video. Fíjense que generamos una salida de presión. Una vez que salimos de salida de presión, tenemos la posibilidad de conectar con los dos comodines que actúan de pivot, en donde fíjense que los dos están con una pelota en la mano. En el ejercicio, una vez que conectamos con el pivot, lo que buscamos es finalizar, es terminar la jugada. Y al instante de que hay una pelota fuera, o que hay un rechace, o que la agarra el arquero contrario, o de que hay una mala finalización, directamente se pone en juego una transición con el comodín contrario al que hemos jugado. ¿Ok? Entonces, hablamos de entrenamientos integrados a esto. Vuelvo a poner el video, en donde trabajamos un antes, en donde trabajamos un después, que sería la conexión con el pivot y la zona de elaboración. ¿Ok? Y trabajamos el después, que es una finalización y una transición. Nos podíamos explayar y bueno, y le podrías seguir dando más pauta de lo que es el entrenamiento integrado, pero no tenemos mucho tiempo y como entrenamos y no estamos hablando de niños, creo que esas pautas son más variadas y buscaríamos por ahí no tanto el entrenamiento integrado, sino más el global y el analítico. Vamos al global. El global es el que lo incluye, ¿no? Y podría ir de la mano también de lo que es el integrado, pero se basa más en tareas tácticas, técnicas y físicas. Es en donde se engloba todo, ¿no? Vamos al video del entrenamiento global. En este trabajamos una tarea en 28×20 de 3 contra 3, en donde el objetivo concreto es la defensa. Trabajo la defensa en la línea, la defensa en todas sus facetas. No me termino de basar en un objetivo concreto, sino que trabajo la defensa como objetivo global. 28×20, 3 contra 3, un comodín que actúa de pivot. Y también tiene un aspecto importante desde el lado no solamente táctico, sino también físico, que es que trabajamos la fase del repliegue, en donde sabemos y entendemos que tiene mucha importancia desde el lado físico. Y terminamos con vuelvo de nuevo, al entrenamiento analítico, en donde sus ejercicios no se asemejan a acciones reales de juego, porque no constan de oposición y están mucho basadas en la repetición. Con los niños, cuando queremos automatizar movimientos, cuando queremos automatizar entrenamientos individuales y en donde queremos buscar objetivos concretos, como allá pueden ya ser el pase, la conducción, el control, y en donde queremos corregir aspectos más puntuales, se trabaja mucho lo que es el analítico. ¿Qué pasa con el analítico? Que sirve para lo que es el automatismo, pero que aburre. ¿Por qué aburre? Porque no tiene toma de decisiones. Y si nosotros queremos trabajar y queremos empezar de a poco a que el niño sea parte de un entrenamiento perceptivo, decisional, de toma de decisiones, el analítico no lo tiene. Entonces, ¿qué sirve para todo lo que es la corrección individual, el control, la mano, el pie de apoyo, la posición corporal? Sí, sirve, pero no es real. Entonces, tenemos que saber y tenemos que entender de que no puede ser siempre el entrenamiento analítico como algo objetivo. Desde mi punto de vista, lo trabajaría con los niños desde lo que puede llegar a ser el calentamiento, desde lo que puede llegar a ser una tarea de finalización de sesión, en donde queremos trabajar la finalización, en donde queremos trabajar otros puntos de vista por ahí tácticos individuales o tácticos colectivos en parejas o en tríos. Entonces, desde ahí sí, el ejercicio analítico
nos puede llegar a servir. Pero a los niños hay que hacerlos jugar y pensar. Y desde chicos, y desde que son niños hay que hacerlos jugar y pensar. Y que se equivoquen y que les cueste. Entonces desde ahí van a empezar a entrar en una toma de decisiones constante. ¿Qué es lo que se van a encontrar el día de mañana cuando pisen una cancha? En donde tienen un rival, en donde un rival juega, en donde un rival piensa, en donde tienen que tomar decisiones constantes en espacios diferentes, en diferentes situaciones. Entonces, ¿lo analítico es malo? No, no es malo, pero tampoco creo, desde mi punto de vista, que es la enseñanza directa y de lo que buscamos. Si me tengo que quedar con algo, me quedaría con lo integrado y me quedaría con lo global, sin sacar lo que es lo analítico en diferentes momentos, en cortos tiempos, y saber en qué tiempo de la sesión involucrarlo. Cuando hablamos de analítico, voy al video, hablamos de ejercicios sin oposición, en donde queremos trabajar, como en este ejemplo, lo que sería un movimiento táctico colectivo, con una finalización. Este ejemplo es de una situación de la selección mayor, en donde buscamos un movimiento colectivo, en donde corregimos lo táctico colectivo, ¿no? Un funcionamiento de juego de 3, con conexión con pivot, y una finalización. Seguramente con los niños nos serviría lo analítico para corregir algo más individual, no algo tan colectivo. Fíjense que no tiene oposición, no tiene toma de decisiones, entonces no es algo real. Tres metodologías de entrenamiento: integrado, global y analítico. 3 ejemplos. Más adelante lo podríamos ir explayando, pero bueno, no me quiero salir de lo que son los niños, de lo que son las diferentes etapas. Metodologías. En la primera etapa, acuérdense que hablamos de una etapa de iniciación. Desde mi punto de vista, el jugador tiene que estar en contacto con la pelota siempre, una por jugador si es posible, o en parejas como mucho, si queremos trabajar el pase. Seguramente ahí sí tendríamos que involucrar a un compañero. Si queremos trabajar la conducción, puede ser una conducción individual, ahí sí necesitaríamos contar con una pelota, pero sí o sí tenemos y tienen que estar principalmente en contacto directo con la pelota. Diversión por encima del resultado, lo hablábamos antes, y que aprendan las reglas del futsal, que entiendan el futsal en sí, lo que es como deporte. La metodología en niños y en esta primera etapa de iniciación, claras y cortas. No perdamos tiempo en hablar y en darle tanta importancia a ese afán que tenemos como entrenador. Tiene que ser claro, tiene que ser conciso lo que digamos y corto. Esa atención del niño en lo que uno le está hablando no dura más de un minuto, no dura más de 30, 40, 50 segundos, porque empiezan a hablar con un compañero, porque ven la pelota, porque se quedan pateando. Entonces, desde mi punto de vista, tienen que ser claras y cortas. Saber escuchar, siempre está bueno como entrenador escuchar y preguntarle, lanzar preguntitas que por ahí nos van a marcar en qué punto y en qué lugar estamos como entrenadores, y saber si podemos ir a más o si todavía no están preparados para dar un salto más. Ejercicios sencillos, con probabilidad del éxito. Acuérdense que los tenemos que hacer afanes de nuestro deporte, que los tenemos que involucrar y los tenemos que entiendan que tienen que ser amantes, ¿no?, de nuestro deporte. Charlas cortas antes de los partidos, enfocadas en que disfruten y que no piensen en el resultado, que no piensen si perdemos, si ganamos, no. Que disfruten de ese momento, que disfruten de jugar, que disfruten de ser compañeros, que entren en la cancha y que traten de volcar esas cositas que hicieron en la semana, tratar de reflejarlas en el partido. Metodología: predomina juego, ejercicio y juego. Tratar de todos los ejercicios seguir y que siga prevaleciendo lo que es el juego y la diversión. En la segunda etapa, que empieza a dominar y que empiecen a comprender lo que es el futsal, y ahí sí
que se empiecen a dar cuenta de lo que es defender y lo que es atacar, ya como contexto y como fase clara de lo que es el futsal. Empezar a trabajar las microestructuras, 2 contra 2, 3 contra 3, desde ahí aspectos tácticos, individuales que podemos empezar a involucrar, y colectivos, pero no más del juego de 2 y de 3. Hacerles entender el por qué y para qué de cada ejercicio, cada vez que hablamos y que empezamos y diseñamos una sesión, hay que hablarles, hay que hacerles entender el por qué y para qué de cada ejercicio, que lo sepan y que lo entiendan, ¿entendido? A los ejercicios más complicados, actuamos y los guiamos para que descubran esa solución, pero no mandar y dar un mando directo de cuál es la solución, sino que guiarlos con preguntas, con soluciones, con respuestas, o por qué hiciste esto, y desde ahí guiarlos a que encuentren esa solución del ejercicio. Sigue predominando juego, ejercicio, juego, y hacerlos y empezar a involucrarlos en lo que sería un aspecto de toma de decisiones, ¿no? Que piensen, que jueguen y que piensen, que tomen decisiones, más allá de que sean buenas, malas, regulares, ¿entendido? Que jueguen y que piensen, que se equivoquen, ¿entendido? Pero que piensen. Y en la metodología 3, ya ahí sí, cuando empiezan a entrar en una fase de desarrollo, en una fase de perfeccionamiento, podemos trabajar la táctica individual y colectiva, ya perfeccionándola, ya en puntos claros, ya en correcciones claras, jugadores que se involucren, ¿no? Que sean participativos, que entiendan lo que pasa dentro de la cancha, que entiendan lo que pasa en los entrenamientos, que puedan dar desde su punto de vista ya correcciones y que nos hagan pensar también a nosotros como entrenadores. ¿Entendido? Cada vez que terminamos un ejercicio, cada vez que terminamos una sesión, preguntarles qué piensan, escucharlos y hacerlos partícipes de esas resoluciones. ¿Entendido? Trabajamos todas las fases del juego, jugar y pensar constantemente. Programa de actividades. Cuando hablamos del programa de actividades, hablamos de lo que trabajaríamos principalmente en cada etapa. Control y pase, conducción y finalización, 1 versus 1. En diferentes situaciones, con toma de decisiones, hablamos de la etapa, acuérdense, de los 6 a los 10 años. Aspectos básicos defensivos, percepción, coberturas desde el lado defensivo, gambetear e insistir en utilizar las 2 piernas, fundamental. Las lateralidades son fundamentales. Desde las primeras edades hay que tratar de inculcarle de que jueguen con las 2 piernas. Esa lateralidad a nivel de elite lo van a resultar y le van a llevar a ganar mucho de lo que es el juego ofensivo por encima de sus defensores. Partidos siempre, partidos, multipartidos, que jueguen 1 contra 1, como les dije, 2 contra 2. En las primeras edades es fundamental que tengan mucho contacto con las pelotas. Un ejercicio que podemos dar, 1 contra 1, 2 contra 2, multipartidos, ¿entendido? Fíjense cómo reparto diferentes arcos, y desde ahí variantes, que tomen decisiones, que jueguen, que tengan contacto con la pelota, ¿entendido? Y desde ahí podemos ir generando variantes. Que puedan atacar en un arco, que puedan atacar en 2, que puedan atacar en los 4, limitar los toques, limitar las piernas hábiles. Ok. En la segunda etapa ya empezamos a trabajar no solamente lo colectivo, como pudimos dar cuenta y pudieron ver que en las primeras etapas tratamos y le damos mucha importancia a lo individual, sino que en la segunda etapa hablamos también ya de modo individual. Trabajamos la técnica, empezamos a trabajar los roles, empezamos a trabajar la táctica individual básica, la táctica individual básica, y le damos mucha importancia a los trabajos de visión periférica y de posiciones corporales, ¿no? Todo lo que es la toma de decisión va de la mano de lo que es la visión periférica y de lo que va de las posiciones corporales, ¿entendido? Entonces ya le empezamos a dar y empezamos a dar un salto a modo individual. Un ejercicio para trabajar todo lo que sería la visión periférica, la ocupación de espacios,
dividido en 4 partes, 20 por 20. En cada mitad, sí o sí, tiene que haber un jugador. Trabajamos 5 versus 5, en donde podemos jugar a toques libres, pero que sí o sí en cada espacio de que está dividida el 20 por 20, tenga que haber un jugador ocupando. Trabajamos lo que es la visión periférica, lo que es la buena ocupación de espacio, lo que son las buenas posiciones corporales y lo que ya es sí jugar y pensar, involucrarlos en todo lo que son la toma de decisión. A modo colectivo, situaciones reducidas, 1 contra 1, le empezamos a agregar comodines, le empezamos a agregar las situaciones de 2, ¿entendido? Todas situaciones de 2, 2 versus 2, 2 versus 2 más comodín, y empezamos a introducir el juego de 3. El juego de 3 en 3 versus 2, 3 versus 3 y 3 versus 3 más comodines. Los sistemas que desde mi punto de vista trabajaría en la segunda etapa son los sistemas 2-2, y en la segunda etapa de esas edades trabajaría lo que es el 3-1 ya. Y las iniciaciones al repliegue y a las yasudas defensivas. Ejercicios que podemos llegar a trabajar en esta segunda etapa. Acuérdense que trabajamos los 2 versus 2 y que le agregamos comodines. Podemos empezar a trabajar tácticas colectivas, pared, paralela, todo lo que son generar ventajas con un jugador más, todo lo que son ese juego de pareja de 2, empezar a hacerles entender una buena ocupación de espacio. Son trabajos que los podemos ya empezar a inculcar en la segunda etapa, ¿no? 2 versus 2, 20 por 20, la mitad dividida, en donde trabajamos con un comodín ofensivo. Trabajan las 2 mitades, son independientes, y ya empezamos a trabajar lo que sería a modo ofensivo el juego de parejas. Trabajamos otro ejercicio. Ya empezamos, como le decía, a nivel defensivo, empezar a trabajar lo que es de inferioridades, no solamente la defensa individual, sino agregándole un jugador más, un ejercicio de 2 versus 1, en donde también como variante, una vez que vemos que domina ya ese ejercicio, iniciarle el repliegue, ¿no? Y ya tenían una toma de decisión más. El contenido, construcción, remate, desmarques, inferioridad, línea de pase, ¿entendido? Ya empezamos a dar un paso en lo que es la evolución del sistema táctico individual. Y en el programa 3, a modo individual, este es un programa ya de perfeccionamiento, de desarrollo, ejercicio técnico con dificultad, ¿no? Técnica individual, ya intensa y por roles, no perdamos de vista lo que son los roles, no perdamos porque hoy en día a los jugadores les preguntás y te dicen, ¿de qué jugás? Juego de todo, no, en nuestro deporte se juega de todo, sí, pero hay que tener y hay que saber cuál y en qué soy fuerte, ¿entendido? Entonces, para eso hay que trabajar los roles, ¿ok? Lectura de situaciones de juego, espacio, compañero, pelota y rival, fundamentales, ¿entendido? Y perfeccionamiento, como decía antes, de los roles. Acá sí ya podemos entrar y trabajar todo lo que son las tareas de 3 versus 3, con toma de decisiones, en donde podemos ya incrementarle diferentes dificultades, diferentes variantes, entendido que ya piensen, que ya tengan que tener otros y diferentes estímulos, y desde ahí sí las correcciones ya van y son más concretas. Y a modo colectivo, en la última etapa, a modo colectivo ya trabajamos y ya tendríamos que dominar, ¿no? Lo que son los sistemas ofensivos y defensivos, los repliegues, la utilización de pelotas paradas. Acá sí ya podemos trabajar las pelotas paradas, podemos trabajar las acciones también de juego de 5 contra 4, entendido de todas las que son las acciones
reales que puedan llegar a pasar en situaciones de juego. Para mí, en la segunda etapa y en la primera etapa, no tiene valor enseñarle a trabajar, porque no buscamos el resultado, buscamos que el jugador y que el niño aprenda del deporte. Entonces, me parece algo que no va con mi forma de ver el deporte, lo que es trabajar las acciones a balón parado del 5 versus 4 en las primeras dos etapas. En la tercera etapa sí, ya buscaríamos que dominen y que tengan en cuenta todo lo que son el juego por sí real. Bueno, situaciones de inferioridades, un ejercicio en donde salimos 1 versus 1, 2 versus 1, 3 versus 2, situaciones reales, cambiantes, con toma de decisiones y en donde ya involucraríamos lo que es la táctica individual y colectiva. Les dejo otro ejercicio más, en donde trabajaríamos ya lo que es la defensa, donde son los repliegues, defensa táctica dentro de un sistema, repliegues individuales y colectivos, en donde ya en esta etapa ya trabajaríamos similar a lo que es ya el elite. ¿Entendido? Las correcciones y los objetivos podrían ir basados más individuales, pero ya tenemos que empezar a trabajar en esa etapa ya a lo que se acerca más a la competición real y al objetivo real que tiene que ser a corto plazo, que es competir y ganar. Así que bueno, se me alargó un poquito, espero que les haya gustado, espero que haya sido un poco concreto en lo que busco, en lo que pienso. Así que bueno, Roger, perfecto. Matías, muchas gracias por tu participación. Excelente. Nos estamos viendo en la siguiente ponencia. Dale, gracias Roger.